Con arroz cauchay, después tenemos emprendimientos mecánicos un poco más al norte, porque son muy chiquitas. Emprendimientos mecánicos, mineradores de oro de esta región, Chinchilla Quiriguita, mineradores de oro. Mina Queral, que es la mina más antigua del país. Un montón de productores de sal en la cuenca Salina Grande de Guadalajara, que es la única cuenca donde está actualmente produciendo sal en la provincia. Y curiosamente la reserva no es sal para el consumo humano. La sal para el consumo humano del país viene principalmente de Tucumán, es su sal. Apenas la sal nuestra tiene mucho ácido para el consumo humano, solo el consumo animal. Y después tenemos un emprendimiento de cal, de cemento y de yeso. Las principales empresas que están produciendo el litio en Jujuy hoy en día son dos, que son Sal de Jujuy, que es una sociedad entre Toyota y Gense, y EXA, que también es una sociedad entre Lithium American, Ganfeng y Gense. En ambos modelos productivos, la empresa estatal Gense tiene una participación general del 8,5%, y son dos proyectos que a partir de julio de este año ya están en plena capacidad productiva. ¿Siguiente? A lo largo de los últimos años, esto es una muestra de lo que se ha estado produciendo en la provincia en carbonato de litio. Ustedes ven, la producción comenzó a finales de 2015 y comenzó a escalar en 2016. Producción de concentrado de plata y concentrado de cloro zinc, ya que tiene un poco de vaivén a partir del cierre de Luquita, de Conoce Chinchilla, el cierre de Aguilar y el servicio de Aguilar. Y tenemos también producción de oro, vamos a ganar. Ellas son las terceras que ponen en el siguiente. ¿Sí? Sí. Perdón. No, para mí es increíble porque son todos docentes, entonces de verdad estar en casa docente porque estaba diciendo si te para bien, si te para bien, si te para bien, es como un trabajo final, digamos. Sí. No se olviden, digamos, a ver, yo con información, yo soy psicólogo de formación, tengo doctorado en organismo, soy también docente de la facultad y estoy como hace 8 años como secretario de Minería. Le hemos acompañado la gestión de los últimos 8 años y los últimos 3 años estamos impulsando el proyecto integral latinoamericano. Y esto que está ocurriendo ahora es justamente el problema que contábamos que mucha gente no sabía lo que se estaba produciendo en la provincia en materia de minería. No sabía el litio de sal, no sabía cuándo se está produciendo. Todos tenemos la canción, no sé si conocen la canción. Tengo tonada por la bolsa, pero ustedes la empresa hace más de 23 años. Yo la nación mexicana, radicado acá, viviendo acá. En materia también, Jujuy también produce sal, boratos y un montón de minerales industriales, como son la cal y el cemento. La cal es muy importante porque se acuerdan de Volcán, el pueblo que tuvo un volcán hace un par de años. Gracias a la cantera de los que está ahí, el pueblo recibió un montón de ayuda primaria inmediatamente después. Están trabajando ahí más de 120 trabajadores. Hay de la localidad de Volcán trabajando solamente en los diarios. Los diarios es una cantera de cal que incrementó su producción gracias al crecimiento de la industria minera del litio. Cuando nosotros hablamos de qué es la industria minera, porque el que lidera la industria minera es la industria madre, que sube el consumo de recursos. Ya que un poquito más de todo. ¿Sí? Esto para que se entienda lo que está trabajando en la provincia. Porque también siempre lo planteamos la reunión pasada, lo refuerzo ahora, a partir de algunas cosas que nos presentó Vanessa de los planes de trabajador. Y es importante entender que la provincia solamente está en producción, solamente son dos empresas que están ubicadas en el salar de Polarón Cauchaya. Los tamaños que se ven acá quieren representar más o menos un tamaño representativo de las cuencas que son de la cuenca del salar de Cama, que está junto del paso del Cama, de la cuenca de Polarón Cauchaya, que está junto del Tapo de Monte de Jujuy, y de la cuenca de Salina Grande de Guadalajara, que va desde Salta hasta pasando a Román. Eso también es importante que se entienda en cuanto a los tamaños de las cuencas, porque si vemos las áreas que ocupan, Polarón Cauchaya, son cerca de 5.800 kilómetros cuadrados contra más de 17.000 que ocupa Salina Grande y Guadalajara.
El Consejo también que había transmitido la vez pasada, van a escuchar, nosotros vamos a decir que se está trabajando solamente en minería, en todo el trabajo de minería se va a impactar en menos de 8.000 hectáreas. Cuando decimos que son menos de 8.000 hectáreas, es una casa que tiene 1.000 metros cuadrados y construye solamente 200. Le queda un patio de 800 metros cuadrados. En minería se está trabajando solamente en 8.000 hectáreas. Es el área real que se trabaja, que se impacta en toda la actividad minera del litio metálico, tomando los caminos, las plataformas, las instalaciones, las piletas, los campamentos, las plantas de tratamiento. Ese es el impacto real que tiene la actividad. El tamaño de la es importante porque al día de hoy solamente se está produciendo en la cuenca de la Cauchelli, en las cuencas de Gama y la cuenca de Salinas Grandes y Guayacallo. Al día de hoy todavía no tiene una exploración que les permita decir que ahí se va a poder fertilizar un proyecto minero. ¿Sí? Bueno, la diferente etapa del proyecto nos comentaron también porque los impactos económicos que van a haber siempre son totalmente diferentes entre la etapa de exploración que entre la etapa de construcción que entre la etapa de producción. Durante la exploración siempre se dice que se exploran más de 100 proyectos para que uno pase mina. El impacto ambiental es mínimo, el trabajo también es mínimo, porque no se toma mucha gente por mucho tiempo. Una empresa que esté perforando, por ejemplo, una máquina voladora puede tener 5 o 10 personas operando. Una empresa de exploración fuerte puede tener 50 o 100 personas. Pero cuando se toma la decisión de avanzar a construir, como pasó en la provincia de Jujuy, en el 2017 que se amplió esa de Jujuy y se aprobó nuevamente la construcción de esa, las empresas tenían tomadas desde ahí más de 3.000 personas. Cada empresa solamente en etapa de construcción, de trabajo directo. Al día de hoy, concluida la construcción, quedan trabajando en los proyectos de litio unas 700 personas relacionadas directamente con la empresa, 700 con SAL y 700 con Exact, y aproximadamente unas 780 personas relacionadas directamente con contratistas trabajando en la misma operación de litio. Entonces, podemos decir que un proyecto de litio por metro, el promedio SAL y Universal, están tomando una mano de obra directa de 1.500 personas cada uno. Sí. Yo siempre cuento un paso más atrás que es importante. Sabemos que todo el mundo sabe que sale después de un nuevo superpuesto, pero uno sabe cómo se hace el trabajo minero, porque también detrás de los trabajadores mineros hay, en el caso de la gente de manejo, 54 personas que están detrás de la parte administrativa minera. Y a su vez hay gente del Ministerio de Educación, gente del Ministerio de Ambiente, gente del Recursos Hídricos, gente de la Secretaría de Cultura, gente de ¿cómo se llama? Gente de la Secretaría de Pueblos Indígenas, que son las que contribuyen aportando que la actividad minera se desarrolle de forma sustentable y que es muy importante. Siguiente. Desde minería, yo como secretario tengo 2 áreas acá. El área de la dirección profesional de minería y el área del juzgado administrativo de minería. En promedio somos más o menos 50 personas, más o menos unas 25 o 30 hectáreas. ¿Siguiente? El juzgado administrativo de minería, siguiente. El juzgado administrativo de minería es el que maneja los tratados mineros. Ese impacto económico es importante que se sepa claramente, porque es lo que se realiza en todos los negocios mineros y se afianzan los negocios mineros para luego poder ponerse a producir. Tratados mineros, lo explicamos siempre, nadie construye una casa si no está seguro de que realmente debe. Nadie. O sea, ustedes saben, o nadie va a comprar un vehículo, un auto, si alguien no chequea los papeles. Si alguien no chequea los papeles, ¿quién va a comprar auto? ¿O van a comprar un buzón? Bueno, en minería pasa exactamente lo mismo. El catálogo minero que fue actualizado recientemente para encontrar una interfaz mucho más didáctica y la verdad que está muy bueno para que sus alumnos, ustedes también lo revisen y van a encontrar el nombre de todas las personas que están viviendo en propiedades mineras en la provincia de Jujuy. Si alguno de comunidades o de alguna localidad cercana, algún pueblo, o un Jujuy, puede saber quién está con derechos mineros por arriba de su propiedad minera, arriba de su casa para su propiedad. Como ustedes sabían, el código de minería lo que dice es que hay niveles de primera, segunda y tercera,
y hay minerales que le pertenecen a la provincia. El litio le pertenece a la provincia, es la provincia de Río. ¿Sí? Se convoca a la comunidad, se procedimiento de consulta, se trae dinero, se le da un montón de beneficios, hay un montón de acuerdos superficiales, pero el que administra ese recurso es el Estado policial. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, con el impulso que nosotros estamos dando, estos últimos 2 años, ha habido un montón de compraventa de propiedades mineras, un montón de compraventa de propiedades mineras, de gente que la tenía ociosa, que nosotros estamos impulsando una multa de respeto ilegalmente para que la baja se la de la provincia, la han tenido que vender, negociar, y ahí es que la han empezado a caer. Esa área que está cayendo en la provincia, esa área que está tomando agencia, y esa área que la agencia ha licitado como plan de su familia. La gente que no quiere saber lo que tiene que hacer es quitar dinero. ¿Qué significa la exploración? Gastar plata en exploración y generar el empleo de trabajo de los amigos. ¿Y qué significa la exploración? Si no hay exploración, no vamos a conocer lo que hay debajo de la superficie. No hay ningún proyecto que pueda arrancar y generar empleo de desarrollo de proveedores si no se conoce lo que hay debajo. ¿Siguiente? Ese es un ejemplo de la página nuestra. En la página nuestra se usa el visor, ese visor que está ahí. Va a ver que una interfaz mucho más amigable, está mucho más didáctica, y además de las propiedades mineras, pueden ver mapas geológicos, pueden ver mapas de metrocracia, pueden ver un montón de datos que la gente que hace minería conoce y tiene que saber. Y lo que no hace minería tiene que saber y entender que, así como alguien va a poner y nosotros esperamos que un montón de estudios, si alguien va a hacer una mina, va a hacer una mina, va a ir para aquí, también hay un montón de estudios de esto. Y son un montón de estudios que son de alto riesgo, que generan inversión, para saber comunicar por cada muestra de exploración que se saca. También tenemos un laboratorio acá en Palpalá. El laboratorio de se llama el laboratorio de SMT que está en Palpalá es un laboratorio que fue afianzado, desarrollado gracias a la actividad minera del litio. Fue pionero en Latinoamérica para realizar samuras de litio y un análisis promedio de una sola muestra puede estar entre 30 y 40 dólares. Y en promedio, cuando uno va al campo y saca un par de muestras para utilizar para entender lo que está pasando, las muestras de seguridad que no van a bajar de por lo menos 10 muestras, y en un programa de exploración avanzado donde uno quiere saber si puede llegar a algo en superficie en las exploraciones, no va a bajar de menos de 1000 muestras que se analizan. Esas muestras que se analizan en costo, en plata que tiene la provincia en ese laboratorio, y las chances que tiene esa empresa que hizo esa operación de encontrar algo son bajas. Esa es la minería. La minería, para que sepan, los yacimientos son una anomalía en la tierra. No tenemos la suerte de esa bola de litio, pero tenemos la seguridad de dónde está. Si se acuerdan de la charla que dimos otra vuelta, el salario de Daniel Cauchari, el salario de Daniel Cauchari, uno lo ve en superficie, bien tranquilo, tiene más de 1300 metros de profundidad. Y en esos 1300 metros de profundidad, todavía no se conoce exactamente cómo ha sido rellenado. Entonces, si bien se conoce grandes partes del salar, no está todavía entendido dónde está la salmuera, cómo se está generando. Siguiente. Datos de nombre de la empresa, y lo ponemos a disposición porque eso está generando también visiones de otros inversores tanto en Argentina como fuera del país para las opciones de comprar terminales. Siguiente. Los experiencias analistas en juzgado, así como ustedes también evaluaron un montón de experiencias de alumnos, juzgados de Pedro Mina tiene más de 1500 experiencias de propiedades mineras que está gestionando, exigiendo a los inversores que inviertan en su retiro. Y esa es la primera forma que tenemos para comenzar a generar trabajo. Esta gente está de la mano de, siguiente, la segunda área de secretaria, que es la Dirección Provincial de Minería. En la Dirección Provincial de Minería se gestionan todos los informes de impacto ambiental. No hay ninguna actividad minera que se pueda realizar en la provincia de Jujuy, de litio o de cualquier actividad, sin que tenga un informe de impacto ambiental evaluando en el cual se convoca las prioridades de área directa de nuestro proyecto artificiales y en el cual se evalúa un montón de datos más para empezar realmente bien. ¿Siguiente? En materia de litio, a diciembre del año pasado,
había aprobado 25 informes de impacto ambiental de exploración. O sea que había 25 proyectos de litio que se estaban explorando, 25 proyectos de litio que se estaban explorando, principalmente dentro de la cuenca de Cauchari y de Java, un seminario todavía estaba frenado, tratando de hallar desarrollo de necesidad del litio para poder ponerlas a producir. Esos 25 empresas que estaban trabajando, no tenemos números exactos porque no están bien informados por parte de las empresas, simplemente tenemos que trabajar, pero cada una por lo menos ha generado, yo diría, de 2, 5 a 10 personas trabajando en el campo para trabajos de exploración. A su vez tenemos más de 42 informes de exploración y de evaluación para generar, lo cual nos da al día de hoy más de 80 informes de impacto ambiental por explotación, por litio y diferentes proyectos, tratando de avanzar hacia etapas productivas. En materia de producción, como yo dije, tenemos solamente 2 informes de explotación y acá se ven 4, pero como son informes de actualización que han ingresado los trabajos de producción, o también porque había un proyecto ubicado al sur de la cuenca de Cauchari que hoy día fue adquirido por orden, por lo tanto se ha unificado. ¿Sí? Esa es la ubicación física del proyecto, aprobado para la producción, los delitos, siguiente, es un mensaje, siguiente. Estos son para exploración. Si ustedes ven, cuando está aprobado para exploración, estaba principalmente ubicado en Coladero, Cauchari y Gama. Había un par de proyectos de exploración aprobados hace 6 años adelante, que estaban en stand-by. Y teníamos un montón de proyectos que han ingresado para explotación. ¿Por qué es importante esto? Que se haga posible. Cuando se habla de minería, se habla de los números de empleo, de desarrollo de proveedores, de pago de regalías, de pago de bienes, de impuestos y servicios. Pero se entiende que toda esa actividad se puede desarrollar porque todas las empresas cuentan con los permisos correspondientes y están siendo controladas. No hay ninguna actividad de ningún beneficio económico que se busque en la provincia, para ninguna comunidad o para toda la provincia, si la empresa trabaja bien y trabaja con todos los permisos de control de autoridad de control ambiental. Esto lo llamamos la lucha. Siguiente. Ellos también, para que se den una idea, la cantidad de informes de impacto ambiental que se comenzaron a aprobar a partir del 2016. Del 2016 al diciembre de 2022 estaban aprobados 88 informes de impacto ambiental contra 11 que se aprobaron entre el 2012, 13, 14 y 15. Ese dinamismo que da la autoridad administrativa minera de la provincia, que está dentro del Ministerio de Producción, con el Ministerio de Mandato, que nos involucra para realmente trabajar bien y junto con nuestro gobernador, con el Ministerio Nacional, es lo que hace que estemos generando una minería sustentable a partir de fomentar la exploración y de todo legalmente bien hecho. Si esto no estuviese aprobado, las personas estarían trabajando de forma ilegal. Nosotros estamos trabajando todo conforme al derecho y la actividad minera se realiza de esa forma. No hay ninguna empresa de litio que esté explorando sin permiso y las empresas que están produciendo litio tienen un control aún mayor en todo lo que es la parte ambiental, todo lo que es la parte cultural, todo lo que es la parte social y por supuesto y todo lo que es el salud productivo que viene después. ¿Sí? Este es un ejemplo del 2018 que está disponible en nuestra página. En la página hay un informe de impacto económico de 2018, 2019, en el cual tiene más o menos los porcentajes de cuánto deja la actividad que hay en la provincia. Cuando se habla de cuánto deja la actividad que hay en la provincia, también hay un montón de comentarios que dice que la minería solamente paga el 3% de regalía, 3% de valor de una mina en el caso del público. Eso es una verdad a media, porque justamente lo que la actividad minera deja en la provincia no es solamente el impuesto, lo que deja es cuánto paga el empleo y los sueldos que está dejando, hoy en día son sueldos más altos de la provincia, cuánto deja en gastos de los proveedores, tanto en las provincias como nacionales, y cuánto deja luego en impuestos nacionales y provinciales. ¿Cierto? No les puedo dar más información en este momento porque estamos a 2 meses de sacar el informe del Mundo Económico 2019, 20, 21 y 22. Esto es un adelanto
de los números que nosotros hemos registrado de cuántas placas que hay en la provincia. Para hacer una idea, la regalía de estos montos no llegamos a un 1%, pero el gasto que deja la actividad es, por ejemplo, en las comunidades, que es una pregunta que se suele hacer, el departamento de Sucres, en 2019, 660 millones de pesos, imagínense una aplicación, 600 millones de pesos en 2020, 1.300 millones de pesos en 2021, casi 3.000 millones de pesos en 2022, y al primer semestre de 2023, solamente en proveedores del departamento de Sucre y de las empresas de líquido, ya estaban llegados en proveedores de las comunidades cerca de 4.000 millones de pesos. Eso es lo que han facturado cerca de 45 proveedores que han sido desarrollados en el departamento de Sucre a partir de la actividad minera del litio en los últimos, en el último semestre del 2023 y proveedores desarrollados a partir del trabajo hecho por el gobierno público de la empresa en los últimos 6 años. Es un número bastante interesante. Se plantea que antes la gente no tenía otras áreas donde no tenía otra actividad productiva. Siguiente. Esto se nos agrega gente de la lista. Aquí va a tener mucha información. No vamos a ver por ejemplo, no los datos. La gente de la dirección de información sobre el funcionario. Solamente voy a comentar el teléfono, ustedes pueden explicar mejor cómo cambió el PDG en el 2015 y el 2022. Pasó de cerca del 3,2% de la minería y la agricultura, estaba manera del siguiente, a la minería del 0,7% y la agricultura a la fuerza del 0,4%. Eso ocurrió desde el 2015 al 2022. Esos indicadores, ¿qué significa? Que están generando más actividad comercial. La voy a comentar un poquito más. Tiene empleos más fuertes en blanco y tiene proveedores que también facturan en blanco y proveedores de desarrollo informal. Siguiente. Además de eso, del Ministerio de Producción se trabaja con todo un tema de parque industrial en zona franca y el rendimiento productivo relacionado a todo lo que es la cadena de valor del tema del litio. Siguiente. Uno de esos fue que hay se lanzó como un polo de desarrollo, que lo que provocó fue que el parque industrial de Perico, ese año no se saca, pero en el parque industrial de Perico, recientemente, una empresa de capitales chinos que está trabajando en Salta, decidió invertir con una planta de ácido clorhídrico de óxido de sodio en la provincia de Jujuy. Ellos comenzó a ocurrir este año, van a hacer 120 puestos de trabajo para familias de Perico sobre el insumo que necesita la industria eléctrica. Hay que entender cuando tenemos una actividad productiva, como es una empresa minera de litio, como un ingenio, como fue Salto en su momento, como puede ser cualquier otra empresa, es que la empresa de litio que genera un pueblo que vive en la arriba, una industria nueva que vive en la arriba, imagínense un campamento habilitado para tener arriba al mismo tiempo más de 1.500 personas. A su vez necesita el insumo, sobre todo necesita mineral. La producción de gas se realiza en la provincia a partir del requerimiento de esa limpieza, la necesidad de carbonato de sodio, el sodio está generando, por ejemplo, una empresa de remedio esté en negociación y hablando de impulsar la demanda para poder haber que puede citar y donde generan plantas para seguir generando un periodo de desarrollo, que tenemos financiamiento de desarrollo productivo, eso es una vez que lo objetivos un poquito. Y tenemos cerca de 100 contenedores de mujeres, de los cuales cerca de la mitad son proveedores de las comunidades aborígenes, lo cual muestra también claramente la responsabilidad que tienen las empresas trabajando en el territorio y el acompañamiento que hacen para eso. No pude poner más datos porque estamos terminando el informe en los próximos meses. Vamos a tener la tabla de transcurso que vamos a semana. El siguiente. Y con esto cierro la reunión. Para que quede nuevamente claro el refuerzo, hoy en día la actividad minera lo que generó una oportunidad de más de 40 años, esa es la expectativa de vida que tiene la mina de litio, de un nivel crítico para la transición energética que el mundo necesita para detener los gases y el mundo puede abastecer. Lo más importante es que eso nos genera empleo
más de 3.000 puestos de trabajo directo, si multiplicamos por 4, cerca de 12.000 puestos de trabajo directo, de trabajadores que tienen los salarios más altos, eso es que no tenemos salario, aquí tenemos los salarios, y que la provincia de Jujuy, junto con todas las áreas del gobierno y junto con las empresas y con las comunidades, trabajamos para hacer un fondo sustentable y que se pueda ganar sobre todo. La información del Informe Económico 2018 está en la página, información de la buena. Vamos a tener también en la 19 de 20 de enero para que consulten y se pondremos para los. Muchas gracias. De esta manera iniciamos, ya vimos el proceso de preguntas a los una serie de preguntas. Ah, ¿vos estás cargando el celular? No, no, eso tengo miedo. Yo te lo hacemos, nadie. Si hay que consultar algo, que levante la mano. Sí, buenas tardes. Quería hacer una consulta respecto a la mano de obra que se estima, se va a demandar o se está demandando, porque bueno, te comentaba que bueno, va a haber más gente de trabajo, que son cuáles son los perfiles, y justamente cuando iniciaron todo el centro del diálogo de las autoridades, hablaron de la modificación de los diseños curriculares, entonces bueno, eso quería preguntarle. Sí, lo que había planteado el cambio de ciclo curricular es por un tema que surgió también dentro del proyecto de orden republicano, una revisión de educación, con Vanessa, con todos los equipos, de que los diseños curriculares no fomentaban la actividad productiva, básicamente. Son diseños que son muy ambientalistas, que cuidemos el ambiente, pero dicho en rápido, enseñan, digamos, a comer una tortilla, pero no preparación de tortilla que rompe un huevo. El ser humano, para existir y para vivir, requiere de los recursos naturales y minerales. Hoy en día, por ejemplo, absolutamente todo el mundo que conoce ahora ha salido de una fábrica y esa fábrica ha requerido de minerales. Respecto a lo que sí, a qué van a poder trabajar los chicos que ustedes forman, que es una pregunta interesante. En materia de minería, nosotros tenemos que generar ahora son más proyectos de exploración para que puedan avanzar esa promoción. El emprendimiento, si tenemos éxito con eso, en Gama, en los operadores gauchos que pueden ser grandes explotadores, pueden surgir también oportunidades a empresas que generen empleo en esos que los jóvenes no van a mencionar ese ejemplo. Durante la construcción del puesto de trabajo, durante la operación, unos 700 a 1.500. Jujuy necesita más de 1.500, más de 100 puestos de trabajo. Por eso también trabajamos fuertemente en el desarrollo del bebé. Por eso cuando preguntan a mí, ¿en qué pueden incentivar ustedes como docentes o alumnos? Lo mío es junto con la vocación de cada uno de ellos. Hay gente que tiene vocación para ser médico, para ser veterinario, para ser biólogo, para ser ingeniero, para ser químico, industrial, para ser doctor. La minería lo que tiene es que convoca a múltiples capacidades. O sea, yo soy biólogo, por ejemplo, de formación, pero en un proyecto de mí que hoy en día no están trabajando más de 1.000 biólogos, de los 1.500. Ingeniero mínimo, no lo que se está trabajando en 5 o 10 mucho. Ahora, sí están necesitados todo el tema de competencias básicas fuertes. Ustedes son docentes, intento de comunicación, conocimiento general, matemática, física, química, conocimiento general de la actividad. Lo que se busca con esto es incentivar a los chicos a que estudien, a que vean dónde acá, lo que es la actividad minera productiva, lo que es nuestra minera, porque es la única forma que tenemos para seguir generando más actividad que el día de mañana nos puede incluir. Mañana puede estar trabajando un contador, un traductor, un mecánico, un chofer, una cocinera, un cocinero, un profesor de limpieza, un lavador de coche. Se genera mucho trabajo a la hora de. El problema es que hay mucha opinión anti-minera que lo que hace es no tener una licencia social para generar los primeros trabajos que son de exploración. La actividad minera sustentable,
además de trabajar en la parte ambiental, requiere mucha exploración. Hoy, después de 8 años, ya comenzamos a repuntar en explorar. Explorar va a ser proceso de recursos. Siempre preguntan a nadie, la exploración también va a tomar chicos y chicas, por supuesto. La formación que tiene la escuela de vida es muy fuerte, muy buena. Pero no todos esos chicos van a estudiar después de tecnología y tener niños. Está perfecto. Porque hay uno de medicina, o masilla, ciencia económica, o cualquier actividad de la ciencia de comunicación. Entonces, es un tema que lo hemos hablado mucho con varios estudios de educación. Es importante la formación integral que se conozca de todo, así como yo. Y a partir de eso comienza fácil. Ingeniero químico, por ejemplo, no se, o sea, van a hacer falta, por supuesto, pero por ahí no van a hacer falta también ingeniero químico. Entonces es un tema de parte nuestra, debería ser tener el Ministerio de Producción, es generar la oportunidad. Y la oportunidad de se generar a partir de que comenzaron emprendimientos mineros. Si no hubiésemos tenido los emprendimientos mineros trabajando, no estaríamos hablando de que estamos ocupando más del 67% de la gente, no estaríamos hablando de que hay más de 12.000 personas en emprendimientos mineros trabajando en Quito, o no estaríamos hablando de que ha quedado cerca de 4 millones de pesos en proveedores de las comunidades suyas. Los proveedores, hay gente de comunidades que no sabe hacer nada, no sabe hacer un balance, no sabe hacer un número de cuenta, no sé, el banco además tiene que ir a una carrera, sabe presentar la gráfica, yo no sé. Sin embargo, son proveedores que tuvieron que aprender a manejar personas. Es muy difícil también generar capacidades para hacer un tiro. La minería también lo que da en esos lugares es oportunidades para que se generen actividades de servicios, de limpieza, de transporte, de soldadura, de mecánica, de vigilancia. Hay muchas cosas, hay traductores. Ustedes entienden que la actividad minera que es multidisciplinario. Hay un concepto que solamente van a trabajar ingenieros de minas y geólogos y totalmente totalmente trabajan desde comunicadores, gente que hace videos, gente que hace ropa. Oye, en Jujuy está empezando ahora, el año pasado, hay una empresa en Jujuy que comenzó a confeccionar ropa de trabajo. Porque en cada pobre de repente le da las posibilidades de hacer una compra fuera. Entonces comenzó a crear en la provincia de San Salvador una empresa que está haciendo ropa de trabajo que le va a competir a Pampero, que le va a competir a tiene un nombre de marca, un puerto de marca. Está compitiendo con eso. O sea, la posibilidad de generar una industria bien desarrollada, bien afianzada, y que genere solicitudes de empleo formales y que pague constante, son otras oportunidades. Eso se respondió con Hola, buenas tardes. Cuando hizo la pregunta de cuánto deja la actividad minera en la provincia, dijo que no solamente se podía responder cuánto de los impuestos, o sea, en el aspecto de los impuestos. Quisiera saber cuáles son esos impuestos, porque no los nombró, y que no solamente se puede hacer una lectura desde ahí, sino con todo lo que, por los otros ítems de la provincia, que no los escuché bien, que si lo puede repetir, por favor. ¿Se puede poner el videito? Hay un videito también. Y las empresas mineras pagan los mismos impuestos que pagan todas las empresas. Pagan todas las ganancias, los bienes, servicios, pagan exactamente el impuesto y que por eso ahora también regalan, espero que la ganancia soy impuesto más. La carga tributaria total de las empresas alcanza el 45%. Dentro del cual a la provincia el total le queda el 5 o 7%, de ese conocimiento que tenemos en todo impuesto nacional. Por eso que siempre decimos que en materia de líquido, en materia de regalía, este año vamos a estar superando los 2.500 millones de pesos. Eso no significa que el consumo que tiene ya se está gastando cerca del doble en contratistas y proveedores del departamento sur. O sea, el verdadero negocio de la actividad, el empleo de los proveedores, si bien las regalías son clave fundamental, porque es plata que tiene la provincia para
desarrollar otras actividades productivas. Si es la casa de él, se lo puede llevar a la ganancia de personal, ejecutiva, impuesto a los débitos de los créditos, impuesto a la agricultura, retención de las importaciones, distribución de dividendos, tasa de cultura de servicios, cargos de agua, cargos de uso de daño, impuestos provinciales y municipales, impuestos laborales, impuestos de los mineros. Este dictado fue hecho en el 2019, no ha cambiado mucho el día de hoy y está hecho en el. Es también un mito, o sea, la actividad minera paga el impuesto por cualquier actividad. Sí, no sé del fondo si se puede llevar. Por eso, o sea, el tema del 3% de la regalía es importante para la provincia, porque son fondos que tienen para el de obras de impuestos productivos al municipio de cabecera, el 10% para el municipio de cabecera, el 25% al municipio de Quebrada y Mónaco. Pero hay discusiones también de, cuando comparan con la regalía que se paga en oro, por ejemplo, en Santa Cruz, en San Juan, la regalía de oro se paga mucho más que otro tipo de producción. El litio es más llamado oro blanco, porque no hay tantas empresas que estén produciendo, y hay que se puede tanto volumen, pero bueno, para la provincia es clave y es fundamental, que hoy en día que no podemos inclusive como que diría que casi la segunda provincia exportadora de bienes ¿Para qué nos sirve ser la provincia más exportadora? Es simplemente para negociar a nivel nacional. Lo más fuerte que decimos nosotros es que lo que está generando en la provincia son los impuestos de trabajo entre directos y indirectos. Ese video también lo pueden entender. ¿Alguna pregunta más? Sí, está. Bueno, la verdad es que los números que muestran las acciones, el impacto de la minería es espectacular. Nosotros los docentes nos vemos en la gran responsabilidad de trasladar esta información hacia la comunidad, somos formadores de formadores, y gran problema que vemos todavía, o al menos yo personalmente, en una charla con muchos colegas, es que vemos que el impacto ambiental no se informa. Yo estimo que básicamente por la cuestión del know-how, bueno, no se puede difundir, pero lo que más nos asusta es el tema ese. O sea, yo creo que el abordaje en ese punto que pueda llegar a visitar, creo que va a poder obtener la incidencia social, pero hasta el momento, así como se plantea, estamos lejos y nos sentimos totalmente responsables de aceptar la situación. Muchos docentes no nos hemos comprometido y vamos a asumir esa responsabilidad de abordar más que someramente el proyecto, porque sencillamente es un impacto que representa mucho más que una acción puntual de este gobierno o de cualquier otro gobierno, y intente que tratemos de domarlos a partir del dogma, porque prácticamente es un dogma el cual estamos planteando, de que tengamos que lograr la licencia social. Entonces, ese es el gran problema. Yo creo que las acciones deberían enfocarse desde ese punto, porque, bueno, ya creo que se lo contado. Bueno, eso básicamente. No, mira, está perfecto como lo plantea, estamos totalmente de acuerdo con lo que decís, y justamente la intención de esto no es convencer a nadie, sino dar una herramienta y que por favor tengan espíritu crítico. Porque el asunto que se haga de minería muy abiertamente, porque nadie sabe que hay un expediente de impacto ambiental hecho para hacer el punto empresarial, que está siendo monitoreado, está siendo monitorado, que cada 3 meses es un monitoreo ambiental, que fue lo que transmitimos la vez pasada. De negociación pública, hicimos una presentación acá que se lo entregamos con datos que tenemos, los expedientes están ahí para ser consultados, y se va trabajando en esa línea. Si queremos avanzar, no, con los próximos meses tenemos también la plataforma con los monitoreos que están puestos ahí, y de hecho, digo que lo vas a hacer porque siempre que trabajar, pero estamos trabajando con un BIM, con el Ministerio de Ambiente, para mostrar más información. Ahora, el problema que tiene la licencia social, fíjense, no es la gente de la zona. Hay mucha gente que no está ahí, que es como que yo a ustedes les diga que quiero plantar un árbol en la casa de Vanessa, y Vanessa tiene que preguntar a todos ustedes si lo pueden plantar. Nosotros en este momento de la actividad minera, con las 10 comunidades
del salario de la Loca Auchari, están todos los procedimientos de consulta previa y informada, las comunidades están de acuerdo, se está trabajando bien, los 45 proveedores son de ahí, hay más de 412 puntos de monitoreo de flora, fauna, suelo, aire y agua alrededor de la cuenca, y son públicos, están a disposición, y algo importante, las comunidades que están ahí, la comunidad de los chicos, se explica en el informe de superioridad de Sal de Jujuy, el año pasado recibió más de $1 millón solamente por la ronda de servidumbre, y una comunidad que tiene más de 200 trabajadores en la actividad. No hay reclamos ambientales de esas comunidades, no hay reclamos por agua, no hay reclamos por muerte de flora, muerte de fauna. Hay muchos reclamos de gente que grita o que se manifiesta en democracia, está perfecto. Nosotros lo que pedimos es trabajar un rato con información. Uno no puede trabajar con la percepción. Ese es un trabajo de mucho tiempo y para que sepa, o sea, se están haciendo campañas de difusión, se está trabajando en algunas comunidades, se van a las comunidades que nos convocan y esto es otro más. Esto no es una campaña, me refiero a un programa que está trabajando. No es para adoctrinar a nadie, es al contrario, es para generar espíritu crítico. Y yo entiendo que como docente de espíritu crítico es, si alguien dice, se está secando el salario de la Loca Auchari, o lo dice, por ejemplo, gente de la Fundación Ambiente de Recursos Naturales, con nombre pedido, lo digo, y Marcelo Artico, que es una persona que usted ha leído, lo dice absolutamente sin ningún dato. También a esa persona se le ofreció los expedientes de impacto ambiental para que el usuario lo copie en nuestra oficina cuando quiera, se lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, y hay gente que no va a leer esa información porque no le interesa decir o discutir con datos. Había un mito que decía que se consumía 2 millones de litros de agua por tonelada de carbonato. Recientemente la doctora Fresa, que también tiene una especial ordinaria, está admitiendo ahora diciendo que son 700 litros de agua total por tonelada de carbonato a partir de los datos que mostramos la información que hay. Es la única forma que tenemos de comunicar a la gente. El asunto de la industria minera hay que entender es que hay que discutirla con información y con datos. Si no, no vamos a tener desarrollo productivo y no vamos a tener nada. Esa es la única. La licencia no se construye en 2 segundos. Hay mucha gente que está en contra de la actividad, hay mucha gente que está a favor. Nosotros lo que pedimos son ambientes de democracia, de diálogo y que busquen información. Y nosotros, como Estado, tenemos la primera obligación de mostrar nada. Otro tema más. ¿Cómo se protege a los trabajadores? ¿Cómo protegen ustedes a sus alumnos? Con el director. ¿Y por qué van a tener los formularios, los papelitos en la casa de gente? Si nosotros solamente se lo a su casa y no lo anotan, o no lo informa, ese chico que tomó, esa chica que tomó, no existe el sistema. Bueno, nosotros tenemos expediente. Si entran a la página nuestra y bajan el folleto 2023, van a ver todo el número de expedientes, todos los impactos ambientales aprobados por LIBIA, y van a ver el número de expedientes de SAR y DEXA, que un abogado o una comunidad cualquiera nos puede pedir. Y si nos dan, hay un tipo de control ambiental, se nos dan, entonces nos pueden discutir con información. Si no tenemos información, no tenemos. Sí, estamos en falta, tenemos que mostrar más información y estamos trabajando con nosotros. Pero hay una pregunta, ¿cuál fue? La última pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Me pasa a que planteaba el colega. Para trabajar con los chicos también tenemos que ver que haya una unidad global. Y si me hacía un poco el tema, por ejemplo, del pasivo ambiental que deja la vida que no solamente el GRIP, sino toda la actividad minera que hay. Tomando, por ejemplo, hay libros o esas organizaciones para la que el pasivo ambiental en la minería es muy elevado y no lo absorbe la riqueza, sino la comunidad. ¿Sí? Ese es el objetivo que queremos, que puede aclarar. Y la otra es con respecto a las regalías, las regalías, como toda empresa, la minería paga. Porque en Argentina es mucho menor la regalía que en Bolivia y en Chile. Primero, hay un error conceptual y en Bolivia tiene cero actividad minera de litio. La decisión que tomó Bolivia, por favor lean bien, Bolivia no está produciendo litio, porque tomó una decisión de nacionalizar todo, de trabajar en ello y no han hecho nada. En estos 8 años no han avanzado nada. Han tenido un equipo eléctrico, están jugando y no han hecho nada. Entonces, en el área no se puede.
En Chile hay una regalía que tiene regalías, se denomina un aporte que hacen a la empresa de 40% a otro precio, porque el litio en Chile tiene una característica diferente a la Argentina, de derecha de 70 y otra respecto a la Argentina. En Argentina, la ley de explotación minera definió la regalía como un 3% del valor de Concamina, y un impuesto totalmente diferente a Chile. En Chile el Estado es dueño del recurso concesial, aunque es un impuesto diferente, y se está trabajando con los gobernadores de la mesa de litio para ver la forma de incrementar la carga de un aporte. Independientemente de eso, en Jujuy se da un incremento, y además del 3% del valor de Concamina, la empresa estatal es socia del 8,5% de capital nacional. Entonces, como distribuye el dividendo, GENSE y la provincia van a recibir ese 8,5% de ganancia. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la parte ambiental. Sí, la parte ambiental, a ver, lo que debe disfrutar lo que iba a ver en el mundo. Era el tema del pasivo ambiental. Ah, no sé, mira, ¿Por qué? pasó de la experiencia, si te pones. El tema del impacto de la energía en la Pampa, eso es viejo. En la Pampa. Sí, Mucho, por ejemplo, a la Pampa te voy a decir que es culpa nuestra, 100% no haberlo difundido más. Porque si ven la página del gobierno, la noticia de prensa de lo que salió, la remediación de la Pampa concluyó en el 2019 bajo la gestión de FCTK, que hicimos un punto de ministerio de ambiente, porque en ese área no lo obedece. A la Pampa ya está remediado 100%, está toda la información a disposición de la biblioteca de la Pampa. Ya no quedó nada. Hay un dato curioso y es que nosotros le pedimos a el BID que antes de recibirlo se haga una auditoría externa, y también hay información que está ahí. Eso parece, si querés, lo pasamos como material, porque es importante. Si tomamos muestras de agua de la Pampa, absolutamente ninguna fuente de agua de la Pampa tiene plomo. Si tomamos muestras del polvo, que está contaminado ahí, la remediación concluyó y o sea, el agua así en la Pampa ya no tengo que estar totalmente cerrado desde el 2019. ¿Qué pasa? La gente sigue insistiendo y sigue hablando con el tema de la recesión que queda. Yo también les puedo asegurar en este momento, no hay una sola monte de animales, de flora, de fauna, que le alejan la actividad minera en toda la provincia en los últimos 8 años. Nosotros trabajamos en conjunto con la dirección de médicos veterinarios del Ministerio de Producción y la Secretaría de Calidad Ambiental y Biodiversidad, y automáticamente con la Comisión de Análisis se sube un equipo de veterinarios para hacer el diagnóstico a los animales. Pueden reforzar, no pueden piedra, no pueden eso, no pueden absolutamente nada de eso. Lo que pasa es que vamos a votar a cambiar la percepción, porque somos la capital nacional de la minería, todos tenemos algún conocido. Yo personalmente trabajé en minería del 25, que trabajó en la minería vieja y que se reconoce por hacer un minero al día de hoy. No hay ninguna muerte, nada, por todo eso, pero queda la percepción. Mientras vos y parece que... Bien, doctor, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias por participar en el segundo encuentro